RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes, 1 de diciembre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy comenzó en República Dominicana nueva negociación entre el gobierno y la oposición con la participación de 5 cancilleres de la región. Los mediadores, bueno, el presidente dominicano Danilo Medina, el canciller Miguel Vargas y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Por el gobierno asisten la presidenta de la Constituyente Comunal, Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez, Elías Jagua y Roy Chatterton, entre otros. Por la Mesa de la Unidad, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, el diputado Luis Florido, el exrector del Consejo Nacional Electoral Vicente Díaz, entre otros. Estarán los cancilleres de Chile y México propuestos por la oposición y Nicaragua, Bolivia, San Vicente y las Granadinas por el Ejecutivo Nacional. Los puntos de la agenda, ustedes seguramente ya los conocen: canal humanitario, elecciones transparentes, liberación de los presos políticos, la aceptación de las atribuciones de la Asamblea Nacional, además del el levantamiento de las sanciones que pide el gobierno y el reconocimiento de la Constituyente Comunal. A 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Sobre esto último, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, designado por el Parlamento, ratificó que prohíbe a otros poderes reconocer a la instancia legislativa creada por el gobierno al margen de la Constitución sin consultar al poder originario. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. 2 datos. El dólar paralelo ya superó al nuevo billete de mayor denominación. Y a propósito de la libertad de expresión, el canal de noticias Caracol de Colombia desconoce todavía los motivos de su salida del aire en Venezuela 4 meses más tarde de la decisión que tomó Conatel. Esto es Conexión 750. Comenzamos. Conversamos con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. En agosto de 2017, este canal colombiano salió de las cableoperadoras en Venezuela, se sumó a más de 50 medios censurados este año en nuestro país, según cifras de Reporteros Sin Fronteras, y con él vamos a conversar acerca de este tema. Yo iniciaría conversación a partir de los argumentos que utilizó el gobierno para sacarlos del aire de Venezuela. Pues mira, gracias por la invitación. Primero que todo, saludo a todos tus oyentes, a toda tu audiencia en Venezuela, el país que queremos y llevamos en el corazón. Pues las circunstancias fueron las que en su momento se conocieron, y es que entiendo que Conatel, que es la autoridad que maneja el tema de comunicaciones en Venezuela, emitió una circular, si se le llama así, o una decisión escrita, que no nos llegó a nosotros. La decisión fue emitida a las cableoperadoras que emitían la señal de Caracol en Venezuela, en la que le ordenaban que a partir de las 12 de la noche de ese día de agosto se bloqueara la señal de Caracol Televisión. En los considerandos de esa declaración nunca hubo una razón, digamos, de facto para decir ningún hecho exacto. ¿Por qué? Entiendo, si mi frágil memoria no me falla, que días después el señor diputado Diosdado Cabello y algunos miembros del gobierno de Venezuela, el señor creo que Arreaza, manifestaron públicamente en medios, por supuesto oficialistas, que habían tomado la decisión el gobierno a través de Conatel de quitarle a Caracol en Televisión, a Noticias Caracol, el permiso para ser emitido en las cableoperadoras en Venezuela, porque estaba propagando y promoviendo un atentado contra el presidente Maduro. De ahí para abajo, pues, que nosotros ayudábamos al caos en Venezuela, desinformábamos sobre lo que pasaba en Venezuela, y fueron, pues, como todo lo que hace ese gobierno, declaraciones absolutamente desilvanadas, que pues nosotros ni nos pusimos a controvertir, ni ahora queremos controvertir, y simplemente pues lamentamos. Básicamente eso fue lo que dijimos en su momento, lo reiteramos hoy,
señalando que lamentamos profundamente y que ojalá algún día la señal de Caracol Televisión se vuelva a ver en Venezuela. Ahora, yo creo que es importante el tema del derecho a la defensa. En el caso concreto de Conatel, ustedes pudieron acudir a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ¿recibieron algún comunicado oficial sobre la apertura de expediente? Nada en absoluto. Nada, como te decía en la respuesta anterior, simplemente los que fueron notificados oficialmente fueron los responsables de las cableoperadoras, de las empresas de cable que emitían la señal de Caracol Televisión. Caracol nunca recibió ninguna comunicación y tampoco pues estábamos en algún interés de recibir alguna notificación o de iniciar algún tipo de proceso, entre comillas, para defenderse. No, para nada. Ese no es ni el interés de Caracol Televisión ni de Noticias Caracol. Simplemente recibimos esa información casi que informalmente y por fuentes de medios de comunicación, que fue la que finalmente se tomó. Ahora, decía nuestro invitado en una entrevista al Espectador que nada parece indicar que el gobierno de Nicolás Maduro va a cambiar de opinión, al menos a corto plazo, ¿correcto? Nada. En términos periodísticos, utilizando términos del argot periodístico, yo creo que noticia sería que tuviéramos alguna señal de que va a haber algún cambio. No lo va a haber. Pues si no hay cambio en la democracia de Venezuela, ¿qué cambio va a haber en que permita la entrada de una señal de un canal X o Y? Yo creo que eso ya se da por descontado. Ahora, sí que es cierto que ustedes mantienen equipo en el terreno, es decir, el interés sobre lo que ocurre en Venezuela continúa, ¿correcto? Claro, tenemos equipos desplegados en Caracas, en Maracaibo, en Zulia, en diferentes puntos del país, porque para nosotros, y eso siempre lo hemos dicho, Venezuela es una prioridad. Por la cercanía, por la hermandad, porque compartimos una frontera común. Yo siempre he dicho una frase, no solo compartimos una frontera, que eso suena muy de político. Yo como periodista digo que con Venezuela compartimos una vida, desde el Libertador, desde la Gran Colombia, después de dos naciones hermanas. Hay una frontera que es prácticamente invisible. Yo en los últimos 3 años he ido a la frontera no menos de 30 veces, a raíz de todos los problemas, cuando este señor Maduro cerró la frontera, ahora con la llegada masiva de venezolanos, a territorio colombiano. Es decir, para nosotros el tema de Venezuela nos duele porque son hermanos, lo sentimos como una patria nuestra. O sea, es un tema de hermandad que pues hace que para nosotros el tema de Venezuela esté en la agenda informativa de Noticias Caracol siempre, todos los días, además con un equipo de primera que hace un trabajo absolutamente honesto y transparente. Ahora, a propósito del cierre de lo que fue la salida del aire de Caracol en Venezuela, también nuestro invitado decía, bueno, nosotros solo veníamos haciendo nuestro trabajo, que es periodismo decente, que en realidad no encontraron ni un argumento suficiente para que el gobierno venezolano tomara esa decisión, ¿correcto? Pues, es decir, quien juzga es la gente. Yo aquí no pienso que sea ni siquiera el régimen de Venezuela. Tan decentes fuimos que yo llevo director 3 años y en esos 3 años, por intermedio de Piedad Córdoba, por intermedio hasta de las FARC, por intermedio de otros políticos colombianos, por todos los medios protocolarios y no protocolarios, hemos buscado hacer una entrevista al presidente Maduro, a sus áulicos, a su gobierno, a sus funcionarios. Hemos buscado que den su versión. Yo incluso quería hacer una nota que se llamara 24 horas en el corazón del chavismo. Así como hemos cubierto a la oposición, así como hemos cubierto el drama del ciudadano a pie de Venezuela, pues lo más lógico es que también cubriéramos la versión del oficialismo. Nunca se nos permitió, pero digo, eso te da señales de que hacemos un periodismo lo más decente posible, lo más tratado de apegado a la verdad y lo más tratado de apegado al rigor periodístico, que es ¿cuál? Buscar todas las versiones. Nos llamó la atención una declaración que hacía nuestro invitado, y él aseguraba que la libertad de expresión en Venezuela es tan escasa como la comida. También decía que en su experiencia profesional nunca había visto nada similar, ¿correcto? No, nunca. Pues yo creo que en la de muchos periodistas del mundo, pero en el caso mío, pues yo llevo 28, voy para 29 años de ejercicio. Yo cubrí en Venezuela las marchas del 92, en los cacerolazos a Caldera, la caída de Caldera, la llegada de Chávez, el golpe de Estado a Chávez. Es que mire, ni siquiera con Chávez. Es que yo entrevisté a Chávez en Venezuela en el peor momento de la relación con Uribe y con Santos, ministro de Defensa. Yo fui invitado por el presidente Chávez y el entonces canciller Maduro
a Miraflores y estuvimos sentados más de 7 horas en entrevista y hablábamos, es decir, ¿qué diferencia con un señor como Chávez? O sea, que permitía al menos que la gente que él se supone es contradictoria de él fuera a hablar con él. Y fue una entrevista lo más cordial del mundo, porque le preguntamos de todo, del proceso de paz. En ese momento la gran polémica era que Venezuela era el refugio de los guerrilleros de la FARC y el ELN. ¿Y eso todavía se mantiene o no? Pues no sé. Bueno, en el caso de Venezuela, yo diría que sí. De hecho, nos ha tocado hablarlo permanentemente, pero no sé si es un tema de discusión aquí en Colombia. No, yo creo que ya no, porque es que es tan evidente que ya no es de discusión. Sí, es que ya, ¿tú qué discutes? Pero más allá de eso, volviendo al tema, es decir, uno podía hablar con Chávez. Y Chávez era un tipo difícil, pero era un tipo inteligente. Esa es la gran diferencia con el régimen actual. Ahora, a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días, el gobierno ha aprobado lo que ellos han denominado la Ley Constitucional contra el Odio. Y estamos hablando de un instrumento que, a pesar de que está al margen de la Constitución, que no es una ley porque es atribución solo de la Asamblea Nacional, pero en todo caso habla de 20 años, penas de 20 años para los ciudadanos en Venezuela, e incluso amenaza a la sociedad civil y las redes sociales, Internet, que es el refugio que queda en Venezuela para la libertad de expresión. Yo quisiera un comentario también de nuestro invitado acerca de este tema y si ¿esto de alguna manera afecta al personal que tiene Caracol en Venezuela o no en lo absoluto? Pues nosotros siempre hemos estado muy pendientes de nuestro equipo, de Beatriz Adrián, de nuestros camarógrafos, de nuestros periodistas en Maracaibo, en Zulia, en otras zonas de la frontera. Es decir, porque obviamente nos interesa. Lo que a mí sí no... A mí me queda muy mal venir a ya meterme en un tema tan interno. Claro. Pero, y cualquier cosa que yo diga, pues no sé qué tan interesante sea para ellos, para los señores del régimen. Lo único que sé es que nosotros tenemos un equipo de gente que es venezolana, gente de Venezuela, ciudadanos venezolanos de bien, que son cabezas de familia, que tienen hijos, que trabajan y que están allá, al frente del cañón. Y por supuesto que nos interesa lo que les pase. Ya sobre el tema de las decisiones que tome el régimen y sus áulicos, pues imagínense nosotros qué más podemos decir. Ahora, yo lo saco a colación porque recientemente el presidente Santos de Colombia llegó a decir una declaración, que generó toda clase de reacciones, que los medios han aumentado la percepción de inseguridad y eso nos pareció, en lo personal, tanto a lo que ha ocurrido en Venezuela. Yo no sé si ustedes perciben lo mismo o no, en lo absoluto. Yo creo que es decir, entraron en esa discusión. A mí no me gusta eso, es que yo pienso que los periodistas no estamos para discutir con gobiernos, los periodistas estamos para informar. Si en el caso del presidente Santos dice que la percepción de inseguridad en Colombia se debe, entre otras cosas o en gran medida, que los noticieros de televisión publicamos videos de atracos, pues es respetable, yo no lo comparto, pero tampoco quiero entrar a discutirlo. Eso tiene grises, blancos, negros y tiene argumentos de lado y lado, y pues si ese es el de él, pues es el de él. En el caso lo mismo incluso del régimen del presidente Maduro. Si ellos tienen argumentos para hablar de quienes ellos no comparten sus tesis, pues es absolutamente respetable. Finalmente le preguntaría, porque el tiempo que llevamos acá hemos recogido la preocupación de la ciudadanía acerca de lo que puede ocurrir con el futuro político de Colombia y lo uno con lo que decía nuestro invitado al inicio. Efectivamente, el futuro de Colombia está unido al futuro de Venezuela. ¿Les preocupa acá lo que pueda pasar el año próximo durante las presidenciales si ocurre un cambio, sobre todo con la entrada en la escena de las FARC o movimientos de izquierda que, siguen la ideología del gobierno venezolano o no, en lo absoluto? Yo lo que creo, Alejandra, es que Venezuela está tan mal, viviendo una situación social tan mala y tan terrible, que yo creo que ya ni les debe interesar meterse en la contienda política colombiana. Digamos, hace unos 10 años, 8 años, Venezuela llegó a ser clave en los debates electorales en Colombia. Hoy, personalmente, puedo estar equivocado, pero en mi opinión personal, yo creo que no. Yo creería que no. Venezuela tiene tantos problemas que meterse en uno más, yo creo que ya no le interesa. A no ser, y eso ya es hilando muy delgado, que este señor Maduro, en medio de la terrible crisis económica que está viviendo, porque la política ya ni hablemos, eso es otro capítulo,
pero es tan grave la situación social y económica que vive Venezuela que a lo mejor él, y lo ha intentado hacer, muchas veces, y esto no es una opinión, es un hecho, si ahí están los hechos, decida como una estrategia arroparse en la bandera nacionalista y, por ejemplo, echarle la culpa a Colombia, pues lo hizo hace unos días del tema de los medicamentos al presidente Santos o al gobierno de Colombia, decida meterse acá, decida, por ejemplo, como hace 8 días mostramos en Noticias Caracol, cómo helicópteros venezolanos se metieron a territorio colombiano, aterrizaron. Es decir, las provocaciones pueden ser un muy buen bálsamo para tratar de tapar la crisis social y económica. Eso sí podría pasar y eso para nada es descartable. Ahora, replanteo la pregunta. ¿No temen ustedes que el socialismo del siglo XXI se abra paso en Colombia en medio de este proceso electoral del año 2018? Eso es otro capítulo y muy interesante la pregunta, pero digamos pertenece más al capítulo de Colombia. Si tú me preguntas aquí quién refleja el socialismo del siglo XXI, la verdad no lo sé. Yo no, pero sí estamos en un debate en Colombia que tuvo Venezuela hace 20 años. El gran desprestigio de la clase política colombiana, de los partidos políticos absolutamente embadurnados hasta el cogote, con una expresión muy colombiana, de temas de corrupción, de temas de desprestigio, de temas de inoperancia del Estado, sí hacen que por la mitad del camino se metan lo que llaman los gringos un outsider, que pueda ser un extremista de derecha o de izquierda. Yo no excluyo ninguno de los dos extremos. Ese es un debate que incluso se dio en Estados Unidos con el ascenso de Trump. Es un debate que estamos dando en Colombia que hace 20 años se dio en Venezuela. El desprestigio de Copey, de los adecos y los Copey, pues permitió el ascenso de Chávez. Aquí no sé, yo personalmente no sé, pero tampoco lo descarto. Que aquí alguien de cualquiera de los dos extremos se meta por la mitad, eso es muy, muy riesgoso. Y estamos en eso, estamos en ese dilema y será la gran decisión que tome Colombia. A nivel de medios, porque yo no soy analista político, creo que la función nuestra es tratar de hacer un cubrimiento de esas elecciones, incluyendo el tema venezolano, que mal, poquito, bien o mucho, va a terminar metido en el debate electoral colombiano, es hacer un trabajo transparente. ¿Y qué es transparente? Poniéndole a la gente todos los puntos de vista. Si tú piensas de una manera, yo tengo que poner al otro que piensa de otra, porque la gente no es boba, la gente no es tonta. Entonces la gente va a decir, ¿yo qué prefiero? ¿Una sola versión o las dos? ¿O las tres o las cuatro? Pues todas. Ya el que no quiera oír, no hay peor sordo que el que no quiere oír, eso es otro problema. Pero digamos, la gente no es boba. Y la gente va a decir, si aquí hay una candidata o un candidato, o unos candidatos que representan el socialismo del siglo XXI de Venezuela, pues que la gente lo decida, nosotros no. Nuestra misión es ponerlo en la bandeja informativa para que la gente claro, también cuestionarlo. Mira una cosa curiosa, yo he emprendido en las últimas semanas una serie de entrevistas a todos los candidatos presidenciales. Por supuesto que los de derecha denostan y desprecian del régimen de Venezuela, pero los de izquierda también sí, incluyendo a Petro. Lo hemos visto. Bueno, eso merece otra discusión, no vamos a entrar porque en Venezuela lo vivimos con el expresidente Chávez. Él negó ser socialista, decía que Fidel Castro era comunista, que no tocaría los medios y bueno, ya conocemos la historia. Gracias a Juan Roberto Vargas por atendernos, acompañarnos. Seguimos en Conexión 750. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Soy David Uzcategui. Como baruteño, siempre he puesto por delante el bienestar del municipio. Para nadie es un secreto que hoy la decepción y el desánimo reinan en la mente de todos. Yo he sido injustamente inhabilitado por años, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí, y mucho menos a ti,
la voluntad de luchar y cuidar nuestra casa, cuidar a Baruta. Es por eso que creo plenamente en Darwin González, actual concejal del municipio. Él contará conmigo, tú contarás con él. Cuenten conmigo, que nadie les quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, gobierno y oposición se reúnen este viernes en Dominicana. De esto vamos a hablar ampliamente a partir de las 5:30 de la tarde. Mogherini ve que diálogo entre gobierno y oposición va en buena dirección. Se trata de la alta representante de la Unión Europea, quien recordó que debido a la crisis de Venezuela se requiere de una solución política negociada. Además, aunque usted no lo crea, Corea del Norte ofreció asesoría económica a nuestro país y yo les diría a título personal, esto es lo que nos faltaba. A propósito de la crisis humanitaria, nos acompaña y con él vamos a conversar el doctor Unidades Urbina. Me dicen que ya está en la línea telefónica. Él se ha referido a lo que está ocurriendo en nuestro país, pediatra. Él es médico del Hospital JM de Los Ríos. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por el contacto. Si me permite, doctor Urbina, vamos a reponer un extracto de una declaración que acaba de dar el señor Francisco Valencia, que es presidente de Codevida. Él asiste a este encuentro entre el gobierno y la oposición para denunciar lo que está ocurriendo con la escasez de medicinas. Lo escuchamos y yo quisiera su reacción. Codevida trajo un planteamiento muy claro. Primero, obviamente nos hemos reunido con los vicecancilleres para plantearles la situación de emergencia que se vive en el país. Los cancilleres están muy alarmados por lo que hemos conversado con ellos y hemos traído un planteamiento muy claro, muy fácil de aplicar y en tiempos cortos. El gobierno tiene la responsabilidad hoy de darle la vida a mucha gente, de salvarle la vida a más de 4 millones de personas que tienen dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, a todos los niños que acuden a los centros hospitalarios. No se puede justificar por ningún modo que el tema de las sanciones esté ocasionando la crisis. Nosotros en Codevida hemos venido denunciando esta situación desde el 2015. Aquí se empieza a reportar la escasez de medicamentos de niveles de 50 y 60% desde el 2015. Y el año pasado hubo una ausencia intermitente grave de meses y nos encontramos ahora que hay una ausencia absoluta de medicamentos que pone en riesgo a más de 300.000 personas con condiciones de salud crónica. A hoy en día no hay tratamiento para ninguna de las personas con condiciones
afecciones de salud crónica. En enero no va a haber ningún tratamiento para las personas con VIH. Eso es gravísimo y el gobierno tiene que entender que el único mecanismo ideal para solucionar esta situación en corto plazo es que active los mecanismos de cooperación que se han planteado en la mesa, que se han llevado, ya están siendo discutidos, esperamos que los tomen en consideración, pero no sé, en este momento no hay excusa para que no acepten esta situación. ¿En qué consisten estos mecanismos de cooperación internacional, señor Francisco? Son mecanismos a través de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando del Fondo Estratégico, el Fondo de Emergencia y otros fondos que podían aplicarse y que inclusive a países amigos podían aportar ese fondo para traer medicamentos, para traer kits donde podamos abastecer a los hospitales de insumos, inclusive de diagnóstico, por lo menos a los 70 hospitales más importantes del país donde aglomera el 80% de la población. Empecemos con algo, ya con el 80% de la población será atendida, ya es una situación que empieza a aliviar la situación. Pero paralelamente a esto, porque estos son medidas humanitarias temporales, esto tiene que también ir con medidas económicas urgentes para que se reactive la industria farmacéutica en Venezuela y cuando se termine la emergencia humanitaria ya haya medicamentos fabricados en el país. De activarse el canal humanitario, ¿en cuánto tiempo el país estaría recibiendo la ayuda de medicamentos y alimentos? Esta propuesta de cooperación internacional, estaríamos hablando que aproximadamente, si lo aprueban hoy, aproximadamente en 2 semanas se empieza a reactivar y llegar al país todo este tipo de mecanismos y podemos empezar a aliviar la situación que está viviendo la población venezolana. Ahora, dos consultas quiero hacerle. Primero, hay una cifra, desde que empezaron estas fallas a hacerse recurrentes, hay una cifra que ustedes manejen de las personas que han perdido la vida porque no consiguen el medicamento para ese tratamiento. Mira, nosotros hemos empezado a registrar hasta hoy, en estos meses, esas cifras. Lo que es alarmante que en este último mes la cifra de gente que ha fallecido por falta de atención médica y especialmente la falta por tratamiento es alarmante. Mira, solamente para decirte que en 2 semanas 15 personas con trasplantes han perdido la vida. Más de 20 personas han pedido el trasplante. Las personas con hemofilia tienen 22 personas que han fallecido. Las personas con esclerosis múltiple, Parkinson, todo. Estamos hablando de una situación compleja en el país y no podemos hablar de la situación de los hospitales. El gobierno está al tanto de la situación. El gobierno no puede hacerse ciego ante esta situación grave que estamos viviendo. Yo creo que es momento, los representantes del gobierno, Jorge Rodríguez, Codevida está en toda la disposición de sentarse con ustedes en privado, plantearles qué es lo que hemos traído y buscar la solución para que cuando volvamos a Venezuela ustedes puedan decir que han aportado para que la gente pueda tener sus medicamentos. Bien, estamos escuchando a Francisco Valencia, presidente de Codevida. Él asiste a este encuentro entre el gobierno y la oposición. Como es natural, doctor Urbina, yo quisiera su reacción en torno a lo que acaba de exponer el señor Valencia. ¿Lo escuchamos? Sí, totalmente en sintonía con lo que dice Francisco, María Alejandra, porque no puede ser que teniendo los mecanismos en la mano, el gobierno nacional, primero, para aceptar la ayuda internacional que reconocemos que no es la solución permanente a nuestro grave problema, pero sí nos daría un margen de tiempo mientras un gobierno serio reactiva el aparato productivo, tanto agropecuario como farmacéutico, para poder suplir todas las necesidades venezolanas. Y lo que sí estamos muy claros todos es que con la salud no podemos estar negociando. Pueden negociar cualquier cosa política, pero la salud, como bien lo dijo Francisco, es una cosa primordial y los cancilleres saben, no solamente durante esta reunión, saben desde hace mucho tiempo porque se lo hemos informado por diferentes vías, la grave situación que está viviendo el pueblo venezolano. Ahora, tengo que preguntarle, usted asistió, doctor Urbina, a una actividad con varios académicos, especialistas, y a propósito de lo que está ocurriendo con las epidemias y la desnutrición, usted decía, es vergonzoso que Venezuela, luego de haber erradicado esas enfermedades, tenga que retroceder al menos 70 años. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, es muy triste porque Venezuela fuimos siempre, hasta la década de los 90, abanderados en Latinoamérica en salud pública. Fuimos pioneros en los esquemas nacionales de vacunas, pioneros en programas de diabetes, la atención a la mujer embarazada y adolescente, y sobre todo en la década de los 40, el maestro Gabaldón logró que la Organización Mundial de la Salud, al primer país en Latinoamérica que logró erradicar y controlar la fiebre amarilla, el paludismo, fuimos nosotros, y estemos a estas alturas con una epidemia que está llevando aproximadamente el 80% de los casos
latinoamericanos en paludismo los tenemos en Venezuela. El 79% de los casos en Latinoamérica de difteria los tenemos en Venezuela. Eso significa no solamente un retroceso en años, un retroceso en siglos prácticamente, porque estamos volviendo a la época de cuando se hizo el Canal de Panamá. Entonces es una cosa muy triste, y sobre todo en un país como Venezuela, que hemos tenido la bonanza petrolera, y igual que otros países como Ecuador, México y Colombia, que también viven del petróleo, que también le bajó la renta petrolera, ellos no tienen este tipo de problemas. Por lo menos de nutrición y salud no tienen otros, pero no este tipo de problemas que tenemos nosotros. Ahora, doctor Urbina, en el marco de esta actividad, usted como presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura, advertía que la situación, la crisis producto de la desnutrición infantil es particularmente delicada. Estamos hablando de más de 60, casi 70% de niños menores de 5 años de edad, de acuerdo con cifras de Cáritas, que tienen este problema en estados como Vargas, Miranda y Zulia. También quisiera su reacción en torno a este tema. Sí, fíjate tú, María Alejandra, la Organización Mundial de la Salud, en un país que está en crisis, cuando llega un 10% de su población con cualquier grado de desnutrición, ya es una señal de alarma. Cuando llega a 12% es grave la crisis, y en Venezuela ya reportó Cáritas y Bengoa 14.5% de la población infantil menor de 5 años con déficit nutricional de cualquier tipo. Eso es una vergüenza mundial, porque además el problema, si lo vemos puntual, bueno, el niño tiene hambre y se desnutrió y mañana le doy de comer y se recupera. El problema que los niños en los primeros 1000 días de vida, que no crecen, que no engordan, su cerebro no se desarrolla, es un niño que a futuro, un adulto que a futuro va a ser una persona minusválida desde algún punto de vista. Pongamos que peso y talla, bueno, tenemos ahora una población venezolana bajita. El problema es que quedan con un déficit a nivel cognitivo, que esa gente va a tener que depender toda la vida de otras personas y no van a ser unos seres productivos. Tampoco sabemos si ese es el plan de la patria. Gracias, doctor Unidades Urbina, por atendernos, acompañarnos, reaccionando a la crisis humanitaria que existe, que es real. Algunos hablan ya de emergencia humanitaria en nuestro país. Por cierto, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud en informe sobre el paludismo, y bueno, una discusión que se está dando en teoría en el marco de estas negociaciones en República Dominicana. Al regreso de la pausa hablamos ampliamente de estos temas. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A ti nadie te ha regalado nada. Todo lo que tienes te lo has ganado con tu propio esfuerzo. Tu casa, tu patrimonio y el privilegio de vivir en Baruta. Y este 10 de diciembre vamos a volver a ganar. Aquí mandan los baruteños. Este 10 de diciembre vota por Omar Villalba, alcalde de Baruta. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Dr. Wilber Tesara y el cacao venezolano. No hay más metafísica en el mundo que la de los chocolates, escribió el poeta portugués Fernando Pessoa en 1928. Los aztecas lo consideraron un fruto de dioses y por ello los europeos lo nombraron teobroma o alimento de dioses. A este fruto de dioses ha dedicado el Dr. Wilber Tesara gran parte de sus estudios en el Instituto de Biología Experimental de la Universidad Central de Venezuela. Venezuela tiene el mejor cacao del mundo. Gracias a su heterogeneidad climática, Venezuela produce muchas variedades de cacao de gran demanda internacional. Por ejemplo, cacao porcelana y sur del lago en occidente, cacao Río Caribe y Paria en oriente, y cacao Chuao, Ocumare y Choroní en la costa central. Desde el año 2005, el Dr. Wilber Tesara, junto a un equipo de científicos, se ha dedicado a identificar genéticamente y caracterizar el desempeño fisiológico de cerca de un centenar de cultivares de cacao de diferentes regiones del país. Sus resultados demuestran que el desempeño de las variedades criollas en sus lugares de origen no es inferior al de otras variedades de más amplia distribución a nivel mundial, lo cual sugiere que es posible ampliar la producción del cacao criollo hacia nuevas zonas con características semejantes a los de sus sitios de origen, y así preservar la calidad de nuestro cacao. Gracias a sus contribuciones sobre la ecofisiología del cacao y otros cultivos, el Dr. Wilber Tesara fue galardonado con el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury en 2017. Para el año 2020, se estima que habrá un déficit de 1 millón de toneladas métricas de cacao en el mundo. El posicionamiento de nuestro cacao en ese mercado dependerá en parte de estudios como los del Dr. Wilber Tesara. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de este momento hablamos ampliamente acerca de lo que está ocurriendo en República Dominicana. Comenzó nueva negociación entre el gobierno y la oposición con la participación de 5 cancilleres de la región. Hemos comentado con ustedes los mediadores, quienes representan al Ejecutivo, quienes representan a la Mesa de la Unidad Democrática y los puntos de la agenda que incluyen canal humanitario, elecciones transparentes, liberación de presos políticos,
y la aceptación de las atribuciones de la Asamblea Nacional. Además, el gobierno pide se levanten las sanciones en su contra y se reconozca la constituyente comunal. Sobre este último punto, hoy el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio designado por el Parlamento ratificó que prohíbe a otros poderes reconocer a esta instancia legislativa creada por el gobierno, saben ustedes, al margen de la Constitución, sin consultar al poder originario, como establece nuestra Carta Magna. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica. Él recibe nuestra llamada desde los Estados Unidos, el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Gabriel Ernesto Calleja Angulo. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mucho interés en conocer los detalles de esta decisión que ustedes asumieron hace algunos días con relación a la constituyente comunal, entre otras cosas, donde pendían incluso su disolución. Doctor, lo escuchamos. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Yo no puedo escucharlo, no tengo retorno. Ya me dirán internamente. Doctor, ¿me escucha? No, se cayó la llamada. Ya vamos a tratar de restablecer este contacto. Insistimos, con él queremos conversar acerca de la ratificación que ha hecho el máximo tribunal en el exilio sobre esta decisión, donde se ratifica que ningún poder en Venezuela puede reconocer esta Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros hemos dicho comunal, es una de las intenciones, una de las pretensiones del Ejecutivo Nacional en el marco de las negociaciones que se llevan adelante en República Dominicana. Doctor Calleja, a ver si tenemos suerte. ¿Me escucha usted? Buenas tardes. Sí, disculpen, ahora sí le escucho, disculpen que se cayó la llamada. A la hora. No se preocupe, mucho interés de conocer los detalles de esa decisión que tomó el máximo tribunal en el exilio hace algunos días, donde declaraban, bueno, la inconstitucionalidad de esta constituyente comunal y además incluso pedían su disolución. ¿Lo escuchamos? Bueno, nosotros en la decisión declaramos no solo declaramos nulos todos los actos de la Asamblea Nacional Constituyente por no haberse cumplido con los requisitos previstos en la Constitución desde el momento de su iniciativa y posteriormente todos los actos que se han ejecutado en contra de los preceptos y los principios previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por no haber inicialmente consultado al pueblo de Venezuela sobre la decisión de acordar una Asamblea Nacional Constituyente. Desde ahí, desde el momento de la iniciativa y la ausencia de convocatoria prevista en los términos previstos en la Constitución, nosotros declaramos la nulidad y todos los actos que desde ese momento se ejecuten son nulos. Y eso implica todos los actos, es decir, cualquier constituyente comunal, cualquier declaración, cualquier acto, cualquier ley que se ejecute con fundamento en esa Asamblea Nacional Constituyente, cualquier autoridad que se subordine a esa Asamblea Nacional Constituyente, sus actos son írritos y no tienen ningún tipo de eficacia ni de validez jurídica. Ahora, esta ratificación que ustedes han hecho pública el día de hoy cobra especial importancia en momentos en los cuales, bueno, el Ejecutivo Nacional pretende el reconocimiento de esta instancia electa, como usted decía, al margen de la Constitución. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Da la impresión que, bueno, ningún acuerdo político podría estar por encima de esta decisión que ustedes han adoptado, ¿correcto? Sin duda. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sus preceptos y sus principios están por encima de cualquier acuerdo político. Hay acuerdos y hay principios en la Constitución que no pueden ser objeto de negociación. Y entre esos, la violación a la voluntad soberana del pueblo no puede ser objeto de negociación. Así como tampoco puede ser objeto de negociación por ejemplo, el canal humanitario. O sea, hay situaciones
que no pueden supeditarse a una negociación que implica entregar algo a cambio de otra cosa. Hay principios insoslayables, hay principios irrenunciables, hay principios innegociables en la Constitución que no pueden ser objeto de negociación, que se tienen que cumplir, se cumplen o no se cumplen, pero no pueden ser objeto de negociación. Los venezolanos no pueden estar esperando que su derecho a respetar su voluntad de decidir acerca de los destinos de Venezuela, su voluntad, su necesidad de recibir alimentos y comida, sea objeto de una mesa de negociación. Son principios que se deben respetar, se cumplen o no se cumplen, pero no se pueden negociar. Magistrado, si me permite, vamos a reponer un extracto de una declaración que ofrecía el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges. No pretendemos que usted opine al respecto, porque no lo hemos llamado para eso, pero me parece importante rescatar cuál es la agenda que está proponiendo la oposición venezolana, que entendemos no incluye esto de reconocer la constituyente comunal. Vamos a reponer el sonido y enseguida seguimos esta conversación. Es un logro muy importante que dentro de la situación trágica que vive nuestro país, donde tenemos un problema humanitario mundial, donde tenemos un problema de familias venezolanas que están literalmente muriendo de hambre, donde tenemos un problema de toda una población que no tiene acceso a las medicinas, donde tenemos un problema grave de jóvenes que se van por millones de Venezuela, donde tenemos a las puertas una elección presidencial. Para nosotros es fundamental el logro de haber tenido hoy sentados acá a 5 gobiernos, a 5 cancilleres, y nosotros lo que venimos hoy es a buscar solución a esos problemas de Venezuela, al problema de la comida y la alimentación, al problema de las medicinas, al problema del voto libre, a la democracia en Venezuela que necesita en este momento ser restituida, y venimos a defender los derechos de los venezolanos. Justo ponía el sonido, doctor Calleja, porque lo uno a la reflexión que usted compartía con nosotros. Ningún acuerdo político para alcanzar estos fines puede pasar por encima de la Carta Magna, correcto, porque el Ejecutivo Nacional va a intentar que sea reconocida esta instancia que ellos han denominado supraconstitucional. En ese caso, bueno, entraría en contradicción lo que ustedes han decidido, lo que ustedes han dicho con bueno, un posible acuerdo de suscribirse de la oposición con el Ejecutivo Nacional, ¿correcto? Sí, mire, el derecho de los venezolanos a recibir alimentos, a recibir medicina, a recibir la protección del Estado, no puede estar supeditado a una negociación. Es obligación del Estado, y en este caso del gobierno, garantizar a los venezolanos que puedan acceder a los medios básicos de subsistencia. Eso está previsto en la Constitución. Es un deber del Estado, y además es un compromiso, es un deber de cada gobierno. Eso no puede ser objeto de negociación, y mucho menos puede ser objeto de cambio de una cosa en lugar de otra. El gobierno tiene, en primer lugar, que acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia acerca del canal humanitario. En segundo lugar, tiene que aceptar la ayuda humanitaria que han ofrecido los países amigos y las organizaciones internacionales, porque la situación que vive Venezuela no es una situación que se tenga que demostrar, ya es patente, ya se ve, ya en las fronteras se sabe, se escucha y se siente que hay brotes de delincuencia, hay brotes de enfermedades. El gobierno no puede esconder esa realidad. De modo que llevar a una mesa de diálogo un aspecto tan importante como es la supervivencia de los venezolanos es tanto como desconocer el derecho esencial a la vida. Eso no puede ser objeto de negociación. El gobierno tiene que dar una muestra de buena fe de que el canal humanitario se tiene que abrir para que se negocien otros aspectos. De lo contrario, no estamos entendiendo el problema y la magnitud de la crisis que vive Venezuela. Nosotros, como Tribunal Supremo de Justicia,
¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos ratificando los derechos que están previstos en la Constitución y en las leyes, que no pueden ser objeto de negociación, que se tienen que cumplir y que se tienen que acatar, y a eso se tienen que ceñir los personeros del gobierno y los personeros de la oposición. No es ningún logro. Gracias. No es ningún logro para una mesa de negociación el que se diga que se está logrando abrir el canal humanitario. No es un logro, eso es un deber que se tiene que cumplir. Gracias, doctor magistrado Gabriel Ernesto Calleja, por atendernos, acompañarnos. Él es magistrado de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República en el exilio, expresando opinión acerca, de lo que está en juego, incluso estos temas del reconocimiento o no de la Constituyente Comunal y del canal humanitario en el marco de lo que está ocurriendo a esta hora en República Dominicana. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández. Voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, no podemos dejar que nuestra calidad de vida siga cayendo. Poner freno al oficialismo también es tu compromiso. Baruta no desmaya. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cierro con algún mensaje a través del Twitter. Paul Enbait dice: no entiendo cómo es posible que el madurismo esté celebrando a diario con fiestas y campañas costosas cuando a diario mueren nuestros niños en hospitales y encima encadenan de manera abusiva y cínica a la radio y la televisión. No tienen perdón de Dios. Bueno, sus opiniones. Nos despedimos. Pasemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción, Willy Talcaya,
En los controles, Eduardo Llanes. En la producción, el día de hoy, Kenjer Jaramillo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR.